Hace un momento, pues, tenía un mensaje de unas 2 horas cuando el pastor me dijo que no había luz, había que predicar más corto, entonces lo estructuré. Nada más vamos a durar como 1 hora y 50 minutos. Así que, no, no es cierto. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Marcos. Es un pasaje muy conocido en el cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Marcos capítulo 4 específicamente. Es un mensaje que he titulado Las tormentas en la vida del creyente. Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 41. Leemos la palabra del Señor, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así: Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le recibieron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento y asolaban las barcas, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y se hizo el viento, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y temieron en gran manera, y se decían el uno al otro: ¿qué clase de hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, nos hable por medio de su palabra. Lo primero que yo quiero señalar en este pasaje es que es una escena donde nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, y enseñando básicamente por medio de parábolas. Él se sienta en la barca y está toda la multitud frente a él, y él empieza a enseñar. Pero su enseñanza es por medio de parábolas. Las parábolas tenían tanto un doble propósito: el propósito de ocultar y el propósito de revelar. De revelarles a aquellos para quienes Dios ya tenía propósito de salvación, y de ocultarles aquello para quienes aquellos que habían endurecido su corazón, pues Dios no le daba a conocer los misterios del reino de Dios. Y al terminar la enseñanza, pues allí estaba enseñando la parábola del sembrador. Pues al terminar la enseñanza, el Señor pasa de la parte teórica a la parte práctica. Dice que enseguida le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y en este pasaje nosotros vamos a estructurarlo de la siguiente manera: una terrible tormenta es lo que veremos en primer lugar, un desesperado clamor es lo que veremos en segundo lugar, y un impresionante milagro. Una terrible tormenta, un desesperado clamor y un impresionante milagro. Así que veamos en primer lugar una terrible tormenta. Vemos que el Señor le dice a sus discípulos, versículo 36, despidiendo a la multitud, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad. Después que el Señor le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, se levanta una gran tempestad. Y Marcos es enfático en señalar de que la tempestad era grande. Ya ustedes se pueden imaginar la escena. El Señor Jesucristo pues entra con sus discípulos al mar, enseguida pues se acuesta, se queda dormido y se levanta una gran tempestad que comienza a azotar la barca. Ahora, algo interesante que nosotros debemos saber es que esta tempestad vino o provino directamente de la mano de Dios. Es una providencia divina.
todas las tempestades están controladas por la mano de Dios. No existe ningún acontecimiento natural o sobrenatural del cual Dios no tenga control. A eso le llama R.C. Sproul la mano invisible del Señor, cómo Dios controla todos los acontecimientos de la tierra, los acontecimientos del universo para el bien de sus hijos y para glorificar su nombre. Y nosotros vemos algunas referencias en el Antiguo Testamento de cómo Dios ha levantado tormenta. Si nosotros vamos al libro de Job, nosotros vemos una tormenta, ¿verdad que sí? Nos acordamos cuando Satanás pues vino y trajo una tormenta a la familia de Job, donde murieron sus 10 hijos. Pero ¿a quién Satanás tuvo que pedirle permiso para poder atacar a Job de esa manera? Dice la Biblia que después que se presentaron pues los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás, pues allí Dios le hace una pregunta: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Al cual Satanás le dice: sí, pero él te sirve por todo lo que tú le has dado. Y Dios le dice: ve, quítale lo que tiene. Después que Satanás lo incita de que si tú le quitas todo lo que tiene, pues él blasfemará contra ti. Y Dios le dice: ve, hazlo. Le dio la orden. Y ahí viene la primera tormenta hacia la vida de Job. Pero si nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta que hay otra segunda tormenta en la vida de Job. Básicamente en el capítulo 2, versículo 6. Se levanta una nueva tempestad donde ya Job no es afectado por las cosas externas, sino donde su vida directamente es afectada. O sea, comienza o se genera una enfermedad catastrófica en él. No vamos a entrar en detalle de todo lo sucedido, pero nosotros, si seguimos avanzando, vemos en la vida de Jonás. ¿Recuerdan el episodio donde Dios le dice a Jonás: vete a Nínive? Y Jonás, pagando su pasaje, va hacia un lugar completamente contrario a donde Dios lo había mandado. Entra en una embarcación. ¿Y qué se levantó? Una tempestad. Pero el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás nos dice: y Dios levantó una tempestad. Pero si seguimos avanzando, vamos al capítulo 107 del libro de los Salmos. Acompáñenme por favor brevemente a Salmos capítulo 107, versículo 25. Lo único que quiero demostrar es la providencia divina en las tormentas o tempestades. Salmo capítulo 107. Versículo 23 dice: los que descienden al mar en navíos y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque él habló, ¿y qué dice el verso 25? E hizo levantar, ¿qué cosa? Un viento tempestuoso que encrespa las olas. Suben a los cielos, se está refiriendo a que la misma embarcación es subida por las olas, descienden a los abismos, la misma embarcación baja y luego dice: sus almas se derritieron o se derriten con el mar. Habla del temor de aquellos que están en la barca. Tiemblan y titubean como ebrios, como borrachos. Es decir, se mueven y toda su destreza, algunas versiones dicen, y toda su ciencia es inútil. Es decir, todos sus esfuerzos por mantenerse firme es inútil. Y luego sigue diciendo, versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y él los libra de todas sus aflicciones. De manera que nosotros vemos tormentas en la vida de Job, vemos tormentas en la vida de Jonás y vemos cómo el salmista en el Salmo 107 confirma que Dios es quien levanta tormentas para aquellos que están en la barca en medio del mar. Ahora nos trasladamos nuevamente a nuestro texto, Marcos capítulo 4. Allí vemos cómo Dios soberanamente levanta una tormenta. Pero para apoyar más este punto, vamos a explicarlo de esta manera. ¿Qué es lo que se está dando aquí?
El Señor Jesucristo está demostrando su autoridad. De hecho, la idea central de este pasaje es la autoridad del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Después que ellos cruzan al otro lado, ¿con quién se encuentran? Con el endemoniado gadareno, ¿cierto? ¿Y allí qué hace Jesús? Expulsa los demonios, mostrando que Él tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Luego Él sigue avanzando y se encuentra con Jairo, que le dice, ven a mi casa porque mi hija está enferma. Pero camino a la casa de Jairo se encuentra con la mujer del flujo de sangre. Y Jesús la sana, demostrando que tiene autoridad sobre las enfermedades. Luego llega a la casa de la hija de Jairo, donde ya había muerto, la levanta, le da vida, demostrando que tiene autoridad sobre la muerte. Luego él se le acerca a Leví, que está sentado en la banca de los tributos, y le dice, sígueme. E inmediatamente él le sigue, demostrando que tiene autoridad aún sobre las voluntades humanas. El asunto aquí es que Jesús está demostrando su autoridad y comienza demostrando su autoridad sobre la naturaleza. Y para nosotros darnos cuenta que Él va a demostrar su autoridad sobre la naturaleza, debemos entender que la tempestad no vino de manera fortuita, sino que Él mismo tuvo que estar detrás de esa tempestad para Él glorificar su nombre, para demostrar su poder. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? De manera que cualquier tormenta que haya venido a tu vida, yo no sé, pero algunos autores dicen que el creyente o está en medio de una tormenta, o acaba de pasar por una tormenta, o se va a enfrentar a una tormenta. De manera que probablemente tú estarás pensando, yo no estoy en tormenta. Bueno, pues te conviene como quiera leer este pasaje, porque de alguna manera o en algún momento Dios traerá una tormenta a nuestras vidas por su providencia divina. Y eso no es tan malo como vamos a ver más adelante. De hecho, si viene de Dios es bueno. Alguien dijo en una ocasión, yo prefiero estar en medio del mar en una tormenta con Jesús en mi barca que en el medio del mar y con él calmado, sin Jesús en mi barca. Las tormentas, hermanos, no solamente nos llegan por la providencia divina, sino que nos llegan indistintamente de nuestra condición espiritual. Y para no abundar mucho, solamente voy a hacerle esta pregunta. ¿Estaba Jonás en obediencia o en rebeldía cuando llegó la tormenta? En rebeldía. La tormenta vino por causa de su desobediencia. Ahora, ¿estaba Job en obediencia o en rebeldía cuando vino la tormenta? Estaba en obediencia. ¿Acaso Dios o Jesús no le había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado? ¿Sí o no? ¿Y ellos obedecieron o no obedecieron? Obedecieron. Y de igual modo se levantó una tempestad. Lo que quiere decir que las tempestades no dependen de si tú estás en obediencia o en desobediencia. Las tempestades vendrán. Ahora, Dios usa la tempestad dependiendo de tu condición espiritual con un propósito en particular. Si yo estoy en rebeldía contra Dios, Dios levanta una tormenta para llamar mi atención y para inducirme al arrepentimiento, para que yo me acerque a Él. Pero si yo estoy en completa obediencia, Dios quiere fortalecer mi fe o quiere mostrarse de una manera diferente o gloriosa en mi vida, como nosotros vamos a ver más adelante. Las tormentas nos llegan en diferente grado. Eso es otra cosa que debemos comprender. Hay tormentas que básicamente son pequeñas, pero hay grandes tormentas. En el pasaje paralelo a este, que es el pasaje de Mateo, en el capítulo 8, versículo 24, se nos dice que cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó la tormenta, dice que que las olas cubrían la barca. Hay tormentas que llegan a nuestras vidas que cubren nuestra barca, es decir, que atacan todas las áreas de nuestras vidas, atacan las finanzas, hay tormentas que atacan nuestra salud, como que todo se conjuga, la finanza, la salud, las emociones. Hay tormentas que nos complican la vida en todo sentido. Y saben que, mis hermanos, las tormentas, las tempestades, las adversidades vienen con nombre y apellido. No te llegan de manera fortuita, te tocan la puerta. He aquí que Dios te ha mandado esta tormenta y tú la recibes. No, ese no es mi nombre, ese es para el vecino. No, Dios diseña cada circunstancia en particular para sus hijos. Porque ¿saben qué?
Porque Dios a cada uno nos da la carga que nosotros podemos soportar. La carga que en su infinita gracia, la gracia que Él nos infunde para que nosotros podemos soportarla. Dios te va a dar a ti la tormenta que tú puedas soportar. Y Dios nos conoce. Algunas personas dicen, Satanás nos conoce, pero Dios nos conoce de forma exhaustiva porque Él nos creó y Él nos conoce en todo sentido. De manera, hermanos, que las tormentas en la vida del creyente nos llegan por la providencia divina. Y esa providencia divina es la que está obrando a nuestro favor para hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Se levantó una gran tempestad, de modo que se anegaba. Nosotros, pasando al versículo 38, vemos algo sorprendente. Versículo 38 de Marcos capítulo 4. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron, maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? En primer lugar, las tormentas pueden ser terribles. Pero nosotros vemos aquí, en segundo lugar, un desesperado clamor como causa de esa terrible tormenta. Un desesperado clamor de parte de los discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo en la barca? Durmiendo, tranquilo, como que no había pasado nada. Pero los discípulos estaban desesperados, estaban temerosos. El salmista en el Salmo capítulo 107 nos dice que toda su ciencia fue inútil. Es decir, que por más esfuerzos que ellos hicieron para tratar de controlar la situación, no pudieron controlar la situación. Y muchas veces nos pasa eso, que nosotros, estando en circunstancias adversas, antes de acudir al Señor, lo primero que hacemos es tratar de resolver las cosas por nosotros mismos. Y nosotros nos desesperamos y tememos, y ya en esa condición es que nosotros vamos al Señor y clamamos con desesperación. Pero ese desesperado clamor nos lleva muchas veces a actuar como los discípulos actuaron. Ellos, quizás de manera inconsciente por la presión, o quizás de manera consciente, prácticamente ellos están cuestionando a Jesús. Observe nuevamente, versículo 38 dice, y despertándole le dijeron, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Usted y yo muchas veces no lo decimos. Muchas veces usted y yo no decimos que nosotros cuestionamos a Dios. Nadie se atrevería a decir, yo cuestiono a Dios. En circunstancias difíciles yo le digo a Dios, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no me atrevería a decirlo, en teoría, pero en la práctica, en lo más profundo de nuestro corazón, es así. ¿No te da cuidado que perecemos, Señor? Señor, yo tengo tiempo orando por esta situación y no veo resultado. Señor, mira a ese vecino, mira su maldad. Y sin embargo prospera y yo no. Señor, mira a mi jefe que me hace la vida imposible. Tengo rato orando por eso y nada. Señor, mira esta enfermedad, mira este quebranto. Hace rato que te estoy diciendo, Señor, sáname y nada. ¿No te da cuidado que perecemos? O si no pensamos, ¿te habrás olvidado de mí? ¿Es que acaso yo no soy tu hijo? Me acuerda David en el Salmo 22. Clamo de día y no responde. Y clamo de noche y no hay para mí reposo. Y David dice, Señor, cada vez que un justo clamó a ti, tú le escuchaste y tú lo libraste. Pero yo clamo a ti de día y no responde, y de noche y no hay para mí sosiego. Cuestionamos a Dios en el fondo de nuestro corazón. Yo no me atrevería a decir, yo cuestiono a Dios, pero sí. En medio de la tormenta, cuando pareciera que el Señor está dormido, cuando pareciera que el Señor es indiferente, nosotros decimos, Señor, ¿pero qué es lo que pasa? O nada más a mí, ¿qué me pasa? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Las tormentas suelen hacer eso en nuestras vidas. Pero ¿saben por qué, mis hermanos?
Porque la tormenta mayor no es la que está fuera de nosotros, sino la que está dentro de nosotros. Los discípulos están experimentando dos tormentas, una fuera y otra dentro. Por eso hay un clamor desesperado. ¿No te da cuidado que perecemos? Ahora, ¿por qué el Señor suele tardarse muchas veces en medio de la crisis? Yo estoy asumiendo que usted como creyente ha pasado por crisis o quizás está en una. Pero ¿por qué el Señor suele tardarse en ocasiones? Desde nuestro punto de vista humano, porque el Señor siempre llega a tiempo. ¿Pero por qué Él suele tardarse? Me llega a la mente un evento que pasó con nuestro hijo. En una ocasión nosotros estábamos en una plaza y nuestro hijo tenía la particularidad, no sé si le pasa a todos los niños, de que él quiere ser independiente y se va adelante. Y él se iba adelante y en ocasiones le decíamos, Memphis, mantente al lado nuestro. Pero no, duraba 5 minutos y al rato se iba adelante. En la multitud. Yo le dije a mi esposa, mira, vamos a hacer algo. Vamos a escondernos, pero mirándolo, para ver su reacción. Nosotros nos escondimos detrás de un muro. Eso fue en Santo Domingo, en Megacentro. Y comenzamos a observarlo. Él comienza a mirar la cartelera de cine, a caminar. Nosotros lo estamos viendo. De repente él se para. Él nota la ausencia. Mira para todos los lados. No nos ve. Y ahí comienza. Mami. A llorar. Lo dejé un rato. Y yo, todavía no. Y mi esposa, ya está yo. Espérate, todavía no. Ustedes vieron, hay una película muy famosa, es la película de Corazón Valiente, de Braveheart, donde vienen los caballos a atacar y él que está comandando las tropas, ellos lo están esperando con lanza. Ellos están desesperados por subir las lanzas y le dice, todavía no. Y los caballos vienen y él le dice, todavía no. Y ellos ya ansiosos, y cuando ya los caballos van, como por donde están esas sillas de distancia, él le dice, ahora. Y ellos suben la lanza y los caballos quedaron enganchados, los caballos enemigos. Y vencieron, por lo menos en esa batalla. Yo estaba haciendo eso mismo. Yo le decía a mi esposa, todavía no. Dios hace eso mismo. Todavía no. Cuando salimos a su encuentro, nunca le quitamos la supervisión. Él se acercó a nosotros y durante el resto del día no se quiso despegar. Muchas veces usted y yo no estamos orando lo suficiente. No estamos teniendo la suficiente intimidad con Dios como para ser fortalecidos, como para poder enfrentar los embates del maligno, como para poder caminar para agradarle. Y Dios aparenta estar ausente. Y cuando usted siente la ausencia de Dios, que no hay nada peor en el mundo que la ausencia de la mano favorable de Dios. De hecho, el infierno es el infierno, no simplemente porque hay fuego, porque alguien dijo en una ocasión, yo prefiero un infierno con Dios que un cielo sin Dios. Mark Twain decía, yo prefiero el cielo por el clima y el infierno por la compañía. Ese diablo. El asunto es que yo quiero estar donde Dios esté. Pero en el infierno no está la presencia favorable de Dios, sino la condensación de toda su ira. Y Dios muchas veces nos hace ver su ausencia para que nosotros anhelemos su presencia. ¿No te da cuidado que perecemos?, le dicen los discípulos, y el Señor Jesucristo durmiendo. Ahora, aunque Él estaba durmiendo allí, ese que estaba durmiendo allí, en su humanidad, en su deidad, estaba sosteniendo el universo con la palabra de su poder. El Señor se despierta. Y ahora nosotros vamos al tercer punto de este pasaje. Una terrible tormenta, un desesperado clamor, un impresionante milagro. Versículo 39.
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Yo no sé si ustedes pueden ver el paralelismo aquí. Nosotros vemos en el versículo 37 que se levantó una gran tempestad. Nosotros vemos en el versículo 39 que se levantó el Señor. Nosotros vemos en el verso 37 que la tempestad era grande. Se levanta una gran tempestad y vemos en el versículo 39 que cuando el Señor se levanta hay una gran bonanza. El Señor se levanta y no fue suplicándole. Él no se paró frente al mar y a los vientos y le dijo: ¿qué ustedes creen si hacemos un acuerdo? No. No se puso de rodillas: Señor, yo te pido en este momento que por favor, mira, por causa de los discípulos, para que mi nombre no quede en vergüenza. No. Sino que él se paró y con toda autoridad le dijo a los vientos y al mar: cállate y enmudece. Su palabra fue suficiente. Y enseguida el viento cesó de una manera instantánea. Y el mar se quedó tranquilo, como si estuviera congelado. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la creación obedece a la voz de su creador. Y quien le habló fue aquel que dijo una vez: sea la luz, y fue la luz. Dice R.C. Sproul: la creación nunca ha tenido problemas con Dios. La creación inanimada. Lo que han tenido problemas con Dios somos los seres humanos. Ustedes recuerdan la escena donde Usa toca el arca e enseguida Dios lo mató. Me encanta cómo Sproul toma esa frase y dice: ¿sabe qué? Usa pensó que el suelo era más impuro que él, porque no quería que el arca cayera al suelo. Pero la tierra nunca ha desobedecido a Dios. Él hace cuanto su mano quiere. Él habla y la tierra responde. El único que tiene su voluntad esclavizada y se resiste a la voluntad de Dios somos nosotros. Jesús toma el viento y el mar y lo pone como si fueran mascotas a su merced, a hacer lo que Él diga por su palabra. Ninguno de nosotros pudiera hacer eso. Ustedes se imaginan la escena: usted y yo nos montamos en una barca, no sé, yo no creo que alguno de ustedes pensará irse en yola en alguna ocasión, pero por lo menos, no sé, a Cayo Levantado, a Bahía de las Águilas. Pero imagínense que usted se monte en una barca, va un grupo de personas con usted y en el camino pues se levanta una gran tempestad, de modo que las olas cubren la barca y usted no encuentra cómo estabilizar. De hecho, quien está tripulando la yola, quien está tripulando aquella embarcación, está temeroso y él mismo no sabe qué hacer. Recuerden que estos eran expertos pescadores, los discípulos. Y recuerden también que probablemente ellos habían atravesado por tormentas similares, pero esta tormenta era diferente. Era una tormenta que el Señor trajo para demostrarle a ellos su insuficiencia, su debilidad como seres humanos, donde hay situaciones que yo no puedo resolverla por mis propios medios, sino que dependo enteramente del Señor. Él nos hace ver en medio de circunstancias que Él es nuestro escudo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no nosotros. Y usted va camino, no sé, a Cayo Levantado y se levanta esa tormenta, esa tempestad y comienzan los vientos a azotar y usted se para en el medio, en la popa, y le dice al mar y al viento: cállate, enmudece. Chazán, no sé lo que vieron esos muñequitos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Probablemente la brisa lo que lo puede tumbar a usted y usted caer al agua y alguien tirarle un salvavidas o tirarse a sacarlo. No hay forma. Los discípulos sabían que ningún ser humano podía hablarle al mar y al viento y el viento obedecer de forma instantánea. Ellos lo sabían.
Por eso es que el milagro es impresionante. No solamente por el hecho mismo del milagro, sino porque le impresionó a ellos de tal manera que al ver esto, el Señor le está diciendo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué están amedrentados? Pero yo creo que ellos están escuchando al Señor con un oído, o no le están prestando tanta atención, porque ellos están tan azorados que ellos están diciendo uno al otro, ¿qué clase de hombre es este? Porque no existe un hombre que pueda hacer eso. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. No importa qué tan grande sea la tempestad en tu vida. Lo primero que tú debes saber es que llegó por la mano providencial del Señor. ¿Y a dónde tú debes acudir? ¿Cuál debe ser tu respuesta a esa tempestad? Clamar a Él. Él nos enseña en este pasaje que nosotros debemos clamar a Él. Ellos hicieron lo correcto. Ahora, ¿por qué la duda? ¿Por qué el Señor le dice que ellos dudaron? Ustedes recuerdan lo que el Señor le dice al principio. Pasemos al otro lado. El Señor no le dijo, vamos a intentar pasar. El Señor no le dijo, ¿qué ustedes creen si nosotros tratamos de pasar al otro lado? Eso no fue la declaración. La afirmación que el Señor dio fue, pasemos al otro lado. Y si Él dijo que pasemos al otro lado, ellos iban a pasar al otro lado. Pero ellos no recordaron esa palabra. Porque en momentos de crisis, muchas veces la misma palabra de Dios que nosotros leímos o escuchamos, no la aplicamos. Se nos olvida. Dudamos de esa palabra. Pero ellos estaban allí aterrados. Pero aterrados no tanto por la tormenta en sí, porque ya la tormenta había calmado, sino aterrado por el Señor que calmó la tormenta. Algunos opositores a la fe dicen que el hombre, por temor a los desastres naturales, por temor a los tornados, a las tormentas, a las erupciones volcánicas y demás, se inventó la idea de Dios para poder hallar consuelo ante ese temor que le embargaba. Es decir, como hay tantos desastres sobrenaturales, para yo poder tener mi conciencia tranquila, para yo poder estar en paz, para yo no temer a eso, me voy a inventar la idea de un Dios, de que existe algo que controla eso. Pero ¿saben qué? ¿Cómo pudiera el hombre inventarse un Dios que fuera mucho más temible que las tormentas mismas? Ellos están aterrados, ya la tormenta no les sabe a nada, ellos están aterrados por el Dios que controló las tormentas, porque nuestro Dios es temible, porque nuestro Dios creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ellos están allí amedrentados. Nuestro Dios es digno de confianza, nuestro Dios es digno de ser temido. Alguien dijo en una ocasión que el temor al hombre, el temor a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría, porque solo Dios es digno de ser temido. Nuestro problema muchas veces no es falta de información, es falta de fe. No creemos en que nuestro Dios está por encima de todas las cosas, de que Él gobierna, de que Él reina por los siglos de los siglos, de que Él está en control de todo, de que Él creó todas las cosas y de que todas las cosas obedecen a su voz. No importa cuál sea la tormenta que haya azotado tu vida. Si vas a Él, Él tiene el poder de calmar tanto la tormenta externa como la tormenta en tu interior. Por su palabra fue suficiente para calmar la tempestad. ¿Cómo no tenéis fe? Si yo dije pasemos al otro lado, si ellos iban a pasar al otro lado. Quiere el Señor en esta mañana y nosotros podamos apropiarnos de estas palabras. Hay tormentas en la vida del creyente. Tormentas que muchas veces nosotros no vamos a poder controlar.
Tormentas que solamente el Señor va a poder resolver. Y tormentas que Él, en su soberana voluntad, va a crear para el bien de nuestras almas. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Qué pasaría si el Señor respondiera nuestras oraciones de forma instantánea? ¿Cuánto sería el tiempo de duración nuestra en la presencia de Dios? Si con usted solamente decirle al Señor, Señor, mira esta situación que yo tengo en el trabajo, ayúdame. Usted se levanta de ahí e inmediatamente la situación se resuelve. No cultiváramos una vida de oración. Muchas veces el Señor se tarda. ¿Y saben qué? Tú duras un día, 2, 3, una semana, un mes, 3 meses orando por eso. Tú no tenías una vida, una buena vida de oración. Pero por causa de esta tempestad, ahora tú estás de rodillas delante de Dios y tienes un tiempo orando. El Señor calma la tempestad, resuelve el problema. Pero ¿sabe cuál bendición tú te llevaste? La más grande bendición no fue que el problema se resolvió. La más grande bendición fue que tú cultivaste una vida de intimidad con Dios que no tenías. Pero al Él tardarse, desde el punto de vista humano, nosotros ahora hemos adquirido un hábito de oración que no teníamos antes. Y esa es la bendición. Termino con esto. Si nosotros vamos más adelante, nos encontramos con una segunda tormenta que se levantó. Pero en este caso el Señor Jesucristo no estaba en la barca. Él se fue a orar y le dijo a sus discípulos, vayan delante. Y se levantó una gran tempestad, pero el Señor ya no estaba en la barca. De hecho, si damos un paso atrás a aquel evento, si ustedes observan cómo dice el texto, le tomaron como estaba en la barca y habían también otras barcas. Hermano, cuando usted tiene al Señor en su barca, usted puede estar confiado. Si yo tengo al Señor en mi vida, yo sé a quién acudir. Pero ¿qué será de aquellos que no tienen al Señor en su vida? ¿Cuán miserables son cuando se levantan tempestades y no tienen a quién acudir? Nosotros tenemos una gran ventaja. Se levantó una tempestad, pero el Señor está ahí. Pero aquellos que no tienen al Señor, se levantó una gran tempestad, se va a levantar como quiera. Porque las adversidades tocarán nuestra puerta en algún momento. Seas creyente o no lo seas. Pero si el Señor no está en tu barca, ¿a quién vas a acudir? Cuando todos tus esfuerzos sean inútiles, ¿a quién vas a acudir? Por eso tienes la oportunidad de que si no le conoces, tú puedas acudir a Él ahora. Para que cuando venga la crisis, como dice el Evangelio de Mateo, cuando soplen los vientos y den contra aquella casa, tú te mantengas firme porque tu vida está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y el Señor se le aparece caminando por el mar y los discípulos lo ven. ¿Y qué dijeron? Mira, el Señor, nos salvamos. ¿Se acuerdan? Calmó la tempestad en la otra ocasión. No. Un fantasma. El Señor se le acerca y le dice, no teman, soy yo. Ahí es la escena donde Pedro le dice, mándame a caminar sobre el agua. El Señor Jesucristo le dice, está bien, ven. Él comienza a hundirse. Luego el Señor lo levanta. Él entra en la barca con ellos y calma nuevamente la tempestad. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo, de los discípulos en esta segunda escena, en esta segunda tormenta? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue su respuesta en la primera? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en la segunda, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En la primera, ¿quién es este hombre? Y Jesús en su soberana voluntad dice, yo como que todavía no han entendido quién soy yo. Porque el Salmo 107, y ellos lo habían leído más que nosotros, habla de que solamente Dios, si usted va al Salmo 107,
desde el versículo 23 dice, los que descienden al mar en naves y comercializan, dice, Dios levanta tormentas y ellos, después de hacer todos sus esfuerzos, no pueden controlar la situación e inmediatamente claman al Señor y el Señor cesa la tormenta y ellos le alaban. Ellos habían leído el Salmo 107 y lo que Jesús está haciendo en el movimiento del libro de Marcos es demostrándole a ellos que Él es Dios. Se suponía que cuando ellos en medio de esa tormenta vieran que el Señor Jesucristo se para frente al mar y a los vientos y le dice, calla, enmudece, y se hizo gran bonanza, ellos se acordaran del Salmo que decía, solo Dios levanta tormenta, calma las tempestades, y su pueblo le alaba por eso. Pero ellos no reaccionaron de esa manera, y por eso Jesús ahora trae una segunda tempestad. Y en esta segunda tempestad, cuando Jesús hace lo mismo, ellos dicen, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres de origen divino. Ahora entendieron que aquel Dios del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, que solo Él tiene poder sobre la naturaleza, era este hombre que estaba con ellos en la barca. Y a manera de aplicación, tú dirás, hace un tiempo yo pasé por una tormenta y yo vi la mano del Señor obrar. Pero es probable que te haya quedado duda y tú digas, bueno, viendo bien la situación, yo creo como que no fue el Señor, yo creo como que fue la inteligencia de los médicos. O viendo bien la situación, yo creo que no fue el Señor, yo creo que fue que si fulano no me presta ese dinero, yo no salgo de esa situación. O viéndolo bien, yo creo que yo salí de esa tormenta porque mira, si yo no hubiese tenido la capacidad intelectual o física para resolver esa situación, yo no la resuelvo. Y nos atribuimos gloria. Y decimos, yo sé que el Señor tuvo algo que ver en eso. Quizá movió el corazón del hermano, quizá tomó, no sé, el bisturí para ayudar al médico. ¿Quién es este hombre? Nos decimos. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Todavía tú no has entendido. Y trae una segunda tempestad, en la cual ya tú no tienes duda de que fue el Señor. Y tú tienes que decir, verdaderamente fue Dios que lo hizo. Y yo creo que nos vale decir, desde la primera circunstancia resuelta, verdaderamente fue Dios que lo hizo. Porque no hay nada que acontezca en la vida de los cristianos de la cual Dios no tenga control absoluto. Solamente en un minuto le haré refrescar la memoria en lo siguiente. ¿Se acuerdan de Jonás, capítulo 4? Después que Dios le dice que predique contra Nínive, ¿verdad? Él predica y Jonás se sienta a contemplar cómo va a descender fuego del cielo para que consuma la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan de esa escena, verdad? ¿La recuerdan? Y Jonás está allí, quizás, no sé, si hubiese sido en este tiempo, estuviera sentado en un chailón con una piña colada y diciendo, yo voy a ver ahora caer fuego del cielo. Lo que yo no pude contemplar cuando Sodoma y Gomorra, yo lo voy a ver ahora en la premier. Ahí en Parco. ¿Y qué usa Dios para perturbarle la vida a Jonás y llamar su atención? Primero viene con la calabacera, ¿verdad? Como viene y ustedes saben que el viento pues secó, se llevó las hojas secas, el sol abrasador pues le da a Jonás y Jonás está perturbado, pero hay un detalle específico. Un gusano, mis hermanos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que Dios usa un gusano para perturbarnos la vida. Las cosas más mínimas de la naturaleza. Un gusano, el viento, el sol, una hoja seca, pueden convertir nuestra vida en una tormenta. Si nosotros estuviéramos más conscientes de eso,
estuviéramos más tiempo de rodillas delante de Dios, dando gracias por las veces que Él nos ha librado de tormentas que muchas veces hasta inconscientes nosotros no estábamos tan apercibidos de ellas, y clamando a Él y diciéndole: Señor, forme en mí la imagen de tu Hijo, porque de igual manera Él la formará, sea con martillo y cincel, o sea con su bondad y su ternura. Señor, nos ayude en esta mañana. Padre Santo y bueno, te alabamos y te bendecimos. Hay terribles tormentas en nuestras vidas, Señor. Y muchas veces clamamos a ti de manera desesperada. ¿No te da cuidado que naufraguemos, oh Dios? Pero también hay milagros que nos impresionan directamente de tu mano. Tú le dijiste a los discípulos: cruzaremos al otro lado. Y ellos iban a cruzar al otro lado, independientemente de las tormentas. Y tú nos has prometido a todos nosotros, tus hijos, que llegaremos a puerto seguro. Y aunque las tormentas azoten nuestras vidas, aunque un ejército acampe contra nosotros, aunque bramen, Señor, las aguas, aunque el cielo se enrolle como un pergamino y las estrellas sean conmovidas, aunque la tierra debajo de nosotros, Señor, sea removida y nos quedemos flotando en la nada, tú nos entrarás a tu reino, tú nos llevarás a puerto seguro, porque así tú lo has prometido. En ti confiamos, oh Dios. Ahora ayúdanos, Señor, a que en esa brecha entre la salvación que tú nos has dado y la glorificación que nos espera, nosotros respondamos a ti como respondieron los discípulos y como el salmista en el Salmo 107 nos dice que debemos responder: en alabanza a tu nombre. Ayúdanos a alabar tu nombre, Señor, cada día, en espíritu y en verdad. No a decir qué clase de hombre es Jesús, sino reconocer que Jesús realmente es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios de dioses. Es nuestro Salvador, es nuestro pastor, es nuestra roca fuerte, es nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Ayúdanos a salir de este lugar, Señor, no solo con información, sino poder aplicarla, aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quiero, hermanos, antes de ir,